Me encontraba el otro día viéndome un maratón de Dragon Ball Z cuando me surgieron varias dudas para nuevos videos y todo el asunto. Y es que luego de terminar la gloriosa batalla de decenas de capítulos entre Freezer y Goku en Namek, no podía esperar para ver la aparición de Trunks del futuro. Y fue entonces que me fueron surgiendo varias dudas y misterios en la historia. Y como mi trabajo es traerles no solo los misterios, sino intentar resolverlos, un trabajo que de hecho admito que me gusta demasiado, he decidido recopilar varios de estos. Así que bueno, para no alargar más la intro, prepárense chicos, eleven todo su poder puesto que estos son 7 misterios sin resolver de Dragon Ball Z, Saga de los Androides. Misterio número 1. ¿Los androides del flashback eran 13 y 14? Por allí me he encontrado algunos videos donde aseguran justamente esto. Y es que también hay foros muy antiguos que datan del 2004 sobre que, al momento de que se nos cuenta, o más bien Trunks nos relata sobre su futuro y el cómo dentro de 3 años unas temibles máquinas aparecerán para exterminarnos a todos, se nos presenta una especie de flashback, o más bien premonición porque se supone que esto aún no pasa, con el Dr. Gero siendo cruelmente destrozado por sus propias creaciones. En la escena se nos presentan dos seres brutales, enormes y muy musculosos, surgiendo de entre lo que parecen ser una especie de tubos donde fueron creados. Su apariencia no se puede apreciar bien puesto que son algo viscosos, quizá aún envueltos por esa especie de líquido amniótico sintético, por así decirlo. Por sus características, muchos fans teorizaron justamente que se trataba del androide 14, el único que físicamente encaja con esa apariencia, y el otro siendo posiblemente, no sé, el androide 16, más que nada por el tamaño y musculatura, pero siendo luego cambiada la teoría por el androide 12+1, que veríamos liderando las películas donde estos aparecen, pues estos dos encajan mejor y fueron creados en el mismo medio, claramente porque pues el pequeñín número 15 pues no encaja con esta apariencia y tamaño. Sin embargo, como pueden ver esto, pues claramente no tiene sentido. La película pues no es canon, todos lo sabemos, y realmente los androides a los que se estaba refiriendo Trunks cuando le relató esto a Goku eran los gemelos número 17 y 18, que de altos y musculosos pues no tienen mucho. Sin embargo, todo el misterio se trató porque esto es una especie de invención de Toei, ya que los diseños de los androides aún no estaban planeados, y se podría decir que Goku se los estaba imaginando cuando Trunks le contó todo esto, porque Goku jamás los había visto. Justamente en el manga, en esta escena, no tendríamos flashbacks, imágenes ni nada, únicamente serían Goku y Trunks hablando. Misterio número 2. ¿A Gohan le iba a crecer el brazo con la semilla del ermitaño? Otra de las creencias absurdas de los fans asegura que de contar con semillas en el futuro, que de hecho en el manga especial de Trunks, un guerrero solitario, él y Gohan charlan justamente sobre esto en el futuro, ya que en esa época ya no existían las semillas del ermitaño, y que de tenerlas todo hubiese sido mejor y mucho más fácil para ellos. Bueno, esto es verdad. Pero esto lo toman como que Gohan pudo haber recuperado su brazo porque Trunks dice textualmente: de tener las semillas con nosotros hace años que te hubieras sanado por completo, ¿no es así? Y justamente chicos, esta frase supongo que se utilizó para el manga de Dragon Ball Multiverse, donde se puede ver a Sombra regenerando su brazo con tan solo tomar 3 semillas. Cosa que pues no tiene sentido chicos, o al menos siento yo que no la tiene porque en teoría las semillas curan el daño, mas no regeneran miembros perdidos. Aunque muchos aseguran que tipos como por ejemplo Yamcha cuando lo atravesó el Dr. Maquijero, las semillas regeneraron sus órganos. Aunque no necesariamente porque pues él no perdió sus órganos completos, simplemente fueron dañados y atravesados también, pero en teoría quedaron completos. Todos dicen que al ser objetos mágicos no tienen límite en sus poderes curativos y por ende regenerativos. Pero pues por desgracia chicos no hemos visto a nadie en esta historia regenerar un miembro perdido, salvo que sea no sé Majin Buu, Cell o Piccolo, y siempre que hemos visto a las semillas funcionar han sido con heridas, cortes y golpes superficiales. Esto pues hasta que no ocurra seguirá siendo un misterio sin respuesta. Misterio número 3. ¿Cómo acabó Trunks con los androides de la misteriosa línea número 3? Para muchos aún a día de hoy chicos sigue siendo un misterio el cómo Trunks del futuro de la línea alterna y oscura de donde proviene Cell, la número 3, ¿cómo pudo haber derrotado a los androides pero luego fue derrotado por Cell Imperfecto, quien se supone era más débil?
Este es uno de los misterios que más me intrigaban en su momento y más pasión despertó en mí como fanático de Dragon Ball, y justamente por eso ya le hice su video correspondiente, así que te lo voy a estar dejando por aquí por si quieres una explicación un poco pues más completa, con pistas, datos canónicos y sobre todo con referencias. Por ahora el misterio quedó así durante años, pero realmente fue entre comillas y muy pero muy superficialmente explicado por Toriyama en uno de sus Daisenshus, pero claro, eso en Japón. Por ende es normal que muchos fans en este continente americano no conozcan la verdadera respuesta, ya que en uno de sus Daisenshus, en la línea del tiempo que se dibujó Toriyama y nos presentó, este simplemente mencionó que Trunks viajó a su futuro y detuvo los androides con el control remoto. Y luego se nos menciona en la desconocida y enigmática línea 4 que a Trunks no se le volvió a ver jamás y estuvo ausente en los Cell Games, por lo que nosotros los fans tuvimos que atar cabos, dándonos cuenta de que Trunks pertenecía a esta línea 3 verde y al presente que viajó para acabar con Freezer y Cold fue a la 4 y no a la 1 del presente que todos conocemos. ¡Es un enredo! Luego en la línea 4, tras encontrar los planos con Krillin, decidió no entrenar con su padre en la habitación del tiempo y por eso se fue así, débil, a detener a los androides, y aunque sí tuvo éxito gracias a este dispositivo, luego no fue lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Cell, quien terminó por eliminarlo, y luego sería justamente este Cell el que le robó la máquina para llegar a la línea 1 que todos vimos y conocemos perfectamente, nuestro presente. Bastante interesante esta historia de hecho, pero les recomiendo mejor ver mi video completo. Misterio número 4. ¿Quién era el Super Saiyajin que vio Vegeta? Por allí en el relleno de Garlic Jr. pues no fue todo basura, y es que tuvimos escenas interesantes de Vegeta viajando y entrenando por el espacio exterior, donde de hecho el príncipe se encargó de diezmar el resto de la remanente del ejército de Freezer. Allí Vegeta observaría en un sistema de planetas gemelos un destello dorado de un Super Saiyajin misterioso, y Vegeta se aproximaría a toda velocidad para encontrarse con quien él pensaba se trataba de Kakaroto. Sin embargo, muchos fans se pusieron a teorizar si este no se trataba de otro Saiyajin como por ejemplo Broly, quien sabemos era el otro posible Super Saiyajin que pudo existir en esta época. Sin embargo, las pistas y sobre todo el hecho de que Goku ya debería haber dominado la teletransportación en estos momentos apuntan a que pudo haber sido él, o tal vez no. Era relleno y todo, sí, pudo suceder. Incluso pudo ser que sea una alucinación de Vegeta por tanto esfuerzo, y el destello pudo haber sido una explosión provocada por un asteroide o cometa que impactó el cuerpo celeste. Sea como sea, no hay respuesta oficial a día de hoy y dudo que alguna vez la tengamos. Pero bueno, también tengo un video al respecto. Pasen y mírenlo por si les interesa una información pues más amplia con datos, referencias y todo eso que ya les dije. Misterio número 5. ¿Los androides del futuro eran más débiles? Chicos, estamos ante una falacia de desinformación o de falsa apreciación. Y es que la mayoría del fandom sigue creyendo hoy, aún en nuestros días, en los años 20 2000eros, que los androides número 17 y 18 del futuro eran mucho más débiles que los del presente. Y esto claramente se debe a, como les he dicho, a un error de apreciación, pero que se vuelve un verdadero misterio. Y el hecho es, ¿por qué esto fue así? Sí, la línea del tiempo cambió por la intervención de Trunks al acabar con Mecha Freezer, sus hombres y su poderoso padre, el Rey Cold. Pero esto, ¿por qué cambió algo? ¿Por qué debió de haberlo cambiado? ¿No se suponía que esos miserables de todas formas iban a morir a manos de Goku, quien apareció con la teletransportación? Aquí hay algo muy raro, y justamente se debe a que quizá en el futuro este combate, al haberse extendido, le dio tiempo a Maki Hero de enterarse justamente de que estaba ocurriendo así. Pero lo verdaderamente raro es que debió enterarse de todas formas de esta batalla, porque el insecto mecánico sí que llegó al lugar de los acontecimientos y hasta grabó videos y todo, reunió células. Por eso Magenta y los de la Patrulla Roja de la época de Dragon Ball Super estaban enterados de todo lo que pasó, y es justamente a esta intervención la que debió cambiar algo, pero a día de hoy no está muy explicado que digamos. No sé para qué fechas termine subiendo este video, pero si me ves dentro de 14.000 millones de años, ya debía haber subido un video individual explicando todo este misterio, y te lo estaré dejando en una etiqueta justo aquí, así que no te quedes con la desinformación y entra a verlo para resolverlo. Misterio número 6. ¿Por qué Babidi no atacó cuando debía? Una cosa del futuro de Trunks es un hecho, chicos, y es que al final sí que Babidi llegaría para atacar esta realidad. No lo sabríamos hasta tiempos recientes de Dragon Ball Super, pero a lo largo de 20 años esto sí que fue un verdadero misterio. Pero ok, no se aclara del todo por qué Babidi en el futuro tardó tanto, y se los explicaré de manera simple. En el presente, Babidi invadió la Tierra en el año 774, o sea, cuando Trunks tenía 8 años de edad. Sin embargo, en el futuro alterno, Babidi llegaría cuando Trunks ya era un adulto, más concretamente en el año 795, poco antes de la aparición del diabólico Black.
¿A qué se debió esto? Pues la verdad es que no está muy claro. Hasta ahora, lo que más sentido tiene es que al carecer de humanos suficientes, porque todos habían sido diezmados por culpa de los malvados androides, Babidi sabía que no contaba con energía suficiente para revivir a Majin Buu. Pero, ¿qué lo hizo esperar entonces? Pues aquí debo presentar mi teoría personal de que sí llegó cuando debió, pero al ser muy pocos los humanos y al no detectar el ki de los androides y por ende no saber de su existencia, pues este decidió mejor llevarse junto a Daura el huevecillo a otros planetas, y así Babidi fue acabando con poblaciones enteras de seres alienígenas, por lo que el proceso de revivir a Majin Buu fue considerablemente más lento. Pero años más tarde sentiría no solo el ki poderoso de Trunks, sino que la vida en la Tierra había vuelto a proliferar y quizá decidió regresar. Aún así, el error recae en que 10 años es muy poco tiempo para repoblar la Tierra. Es decir, es imposible que en una sola década la población volviera a ser la misma a antes de que los androides atacaran. Por más partos que tuvieran, 10 años no servirían ni para recuperar a un 5% de la población de antes, por lo que el misterio pues sigue allí. Y quizás se deba a que iban a utilizar a Trunks o algo como sacrificio, pero ni siquiera su energía como Super Saiyajin ordinario hubiese sido suficiente. Misterio número 7. ¿Por qué la máquina del tiempo estaba situada un año antes? Uno de los mayores misterios sin respuesta es este. Justamente Cell aseguró haber llegado hace 4 años a la época actual cuando este estaba peleando con Piccolo. Por ende, esto sería un año antes de que Trunks realizara el primer viaje. Que de hecho ya no era el primero porque Cell llegó antes. Pero Trunks sí llegó antes porque si no, no hubiera hecho el primer viaje y Cell jamás hubiese robado la máquina del tiempo. ¿Ven? Es una paradoja que confunde la mente. El punto es que Cell asegura que todo lo que él hizo únicamente fue presionar un botón, volverse un huevecillo para caber dentro de la máquina del tiempo y viajar en el tiempo. La máquina ya estaba programada. Es decir, ya sea Bulma y o Trunks habían decidido viajar un año antes de lo previsto, luego de que Trunks ya hubiera viajado antes para acabar con Freezer y darle la medicina a Goku. Pero un año antes era cuando todos estaban aún en Namekusei. Esto no tiene sentido. Algo se nos sale de la ecuación y no vale decir que Toriyama se confundió y lo hizo como una conveniencia de guión para hacer avanzar su historia. No, eso no vale aquí, chicos. El punto es, hasta ahora, y mi creencia personal es que se arrepintieron de haber intervenido en la invasión de Freezer y Cole y quisieron viajar antes para reescribir la historia y quizá buscar a Maki Hero y acabarlo directamente. No sé, podría ser, pero tengo un video que también lo explica. En fin, chicos, estos fueron los 7 misterios de la saga de los androides y el futuro de Trunks, que aún a día de hoy no tienen respuesta, pero sí un montón de teorías interesantes. Espero el video de hoy haya sido de su agrado y si quieren dejarme un súper gracias por el buen trabajo, será completamente bienvenido. Por ahora me despido en mi máquina del tiempo y nunca olviden elevar su ki, chicos. Adiós. Senkai Z.